Lo que siempre decimos, al malandro déjalo hablar. Porque cuando el malandro habla, en algún momento echará el cuento de las barbaridades en las que anda. El paisano del conde del Guácharo, Diosdado Cabello, ambos de Monagas, ha expresado, ha hablado, es el vocero de la campaña del conde del Guácharo y ha expresado las razones por las cuales el conde del Guácharo no está participando en las primarias. El conde del Guácharo, porque es doble personalidad. Uno es el conde del Guácharo y el otro es Benjamín. Entonces, el conde del Guácharo tiene como vocero a Diosdado Cabello. Benjamín tiene como vocero a Emilio Gran Error. Esta situación, por supuesto, que termina siendo cómica, pareciera que coloca a ese personaje que es el conde del Guácharo, o Benjamín Rauseo, o Benjamín el Conde, o el conde Rauseo, como un candidato chavista, opositor falsario, prostibulario. Es decir, es un tipo del sistema, es candidato del sistema completo. Capaz termina siendo presidente, no candidato, que ya es decir mucho. Capaz termina siendo presidente por aclamación del sistema, por consenso. Uno nunca sabe. De eso vamos a hablar hoy en este Fuera de Orden del miércoles 28 de junio del año 2023. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías. Enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque aquí lo que hay es una partida de delincuentes y como tal hay que tratarlos. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor borrego que aquel que forma parte de el rebaño y cree que cuando el lobo se disfraza de oveja es para ayudarlo. No. Con su credibilidad más muerta que Chávez, llega la falsaria oposición y el chavismo criminal. Con su cara de tabla obsoleta, desvencijada, periclitada, apolillada, mohosa y asquerosa. Hay que limarla, lijarla, sellarla, barnizarla, contrachaparla, pulirla y sobre todo, y muy especialmente, exponerla para que todo el mundo la vea y diga, mire, ahí está ese caretabla. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política venezolana, hispanoamericana, mundial, pero en tu idioma, en español para todas las personas que nos observan desde los rincones más recónditos de nuestra querida Venezuela o quienes nos observan desde cualquier parte de Hispanoamérica. Gracias a todos los que nos ven desde Perú, a los que nos ven desde Colombia, a los que nos ven desde Argentina, a los que nos ven desde los Estados Unidos, desde España y desde cada rincón escondido del mundo que nos dejan saber a través de los comentarios. Todo lo que hacemos acá es posible gracias a quienes nos siguen apoyando a través de nuestra cuenta en Patreon. Es esa comunidad de gente que nos patrocina directamente que podemos seguir avanzando y haciendo todo cuanto hacemos acá. Gracias por estar allí, gracias por ayudarnos, gracias por permitirnos continuar. Quienes, no todo es pago, obviamente, hay cosas que siguen siendo, estando accesibles para todos. En nuestra página en Facebook, por ejemplo, allí tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros de forma directa. En Facebook, nuestra página es Daniel Lara Farías, por allí se pueden comunicar con nosotros y por supuesto hacernos saber y hacernos llegar todos sus comentarios, tienen los mensajes privados abiertos y por supuesto es nuestra vía de comunicación. Les saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos, asquerosos, todas estas porquerías que andan por ahí, pero puedo ser amigo de los buenos, es decir, que puedo ser amigo tuyo, a menos que seas chavista. Si eres chavista, apaga el televisor, lárgate. No te quiero aquí. Y seguimos. Qué triste se oye la lluvia en las caras de tablón. Son unas caras de tablón. Ya dejaron de ser caras de tabla. Son caras de tablón. Pero ahora yo lo que me digo es, Dios mío, pero ellos se darán cuenta. Yo no sé si esta gente se despierta en la mañana. Estos criminales del chavismo, sus fantoches y payasos y la oposición falsa y prostibularia. Yo quiero saber si ellos se despiertan en la mañana, ¿no? Y al despertar hacen, no sé, ensayos frente al espejo para ver cómo se ven más criminales, más falsarios, más, cómo engañan mejor, ¿no? Es una cosa verdaderamente triste, impresionante, pero de unos niveles que uno lo que dice es, oye, pero esta gentuza, Dios mío, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Desde hace rato, yo había comentado que
afortunadamente, yo he decidido no vivir del tubazo. Hay gente que lo hace muy bien con el tema del tubazo, con el tema de los rumores, con el tema de lo que se dice por allí. Eso tiene su público y eso tiene, además, demanda mucho tiempo. Porque hay que estar persiguiendo el tubazo, hay que estar permanentemente montado en el asunto. Yo prefiero el análisis posterior, el análisis forense. Por eso es que aquí hacemos medicina forense politiquera. ¿Por qué? Porque más que hacer predicciones a estas alturas, como ya sabemos, como dice la canción, el robalo margariteño, ya te conozco, robalo, por el camino que vas, con tus zapatillas blancas y tus medias coloradas. Ya nosotros sabemos más o menos por dónde va esta gente caminando. Entonces el problema no es saber para dónde van. El problema es saber qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos, como víctimas y sobrevivientes de estos malditos, para poder de alguna manera saber que esto va caminando por un sendero bien pedregoso y bien empegostado y bien que lastima a sus víctimas. Pero nosotros podemos ver hacia atrás y determinar por dónde va a ir esta gente y de alguna manera tomar nuestras decisiones. Por eso es que yo no ando detrás del tubazo. Que se lanzó el Conde del Guácharo, ¿cuál es tu opinión? Yo, a todo el que me venía con eso, yo sabía que eran mandados, porque evidentemente había todo lo que llaman un hype, ¿no? Se lanza el Conde del Guácharo y la orden del sistema era montarse en la línea de comunicación del Conde del Guácharo. Salieron por allá a entrevistarlo, el señor le dio entrevistas a todo el mundo. El señor apareció en todos los medios, hubo gente que salió y entonces empezaron a promover, porque él es doctor, porque él es esto, porque él es otro. Y empezó a aparecer allí en canales YouTube y empezó a aparecer con comunicadores fake y empezó la labor. Y por supuesto, en medio de esa labor también empezaron a llamar a los que saben que son adversarios de la participación electoral. Y empezaron entonces a llegar. ¿Y cuándo vas a hablar tú del Conde? A mí me llegaban cada 3 días. A mí y a otros más, porque me lo decían. ¿Y cuándo vas a hablar de Benjamín Rauseo? ¿Y cuándo vas a hablar de Benjamín Rauseo? ¿Y qué te parece Benjamín Rauseo? ¿Y cuál es tu opinión de Benjamín Rauseo? Bueno, mi opinión todo el mundo la sabía, porque yo no tengo una opinión de Benjamín Rauseo, el Conde del Guácharo, ni de María Corina Machado, ni de Capriles. Yo tengo una opinión con respecto al electoralismo. Yo considero que el electoralismo venezolano es una degeneración que parte de ese igualitarismo que se planteó desde el momento en que se establece la idea de la independencia de Venezuela. Eso va a estar en mi próximo libro, por cierto, que espero que esté listo ya en el mes de agosto o septiembre, como muy tarde. ¿Qué ocurre con todo esto? Con todo esto lo que termina ocurriendo es que lamentablemente terminas viendo cómo hay unos tipos que son capaces de engañar una y otra vez con las mismas argumentaciones que usaron ayer. Pero es que además de esto, ya llega un momento que al mentiroso se le acaban las mentiras y se detiene la marcha de su relato. Porque normalmente las piezas del sistema chavista son intercambiables, son como fusibles. Entonces lo sacas, pones a este, lo sacas, pones al otro. Como las luces del arbolito. Entonces utilizan el Conde del Guácharo para lo mismo que lo utilizaron en el 2006. Para decir, hay un candidato opositor y no es un político. ¿Para qué? Para que los demás políticos salgan. Y sale el flautista de Hamelin. Algo parecido. Aunque este es por lo que estamos viendo, este es el flautista del Mazo. El flautista del Mazo. Cada uno de esos candidatos de la oposición falsaria responde a un sector distinto del chavismo criminal. Porque son opositores hechos a la imagen y semejanza del sistema chavista. Todos y todas. Lo que queda es ver el tiempo. Ojo, hay unos que son instrumentos y no lo saben. ¿Qué es lo más triste? Por mampuesto. Les tienen a gente ahí. O simple y sencillamente les dicen, no, dale caña por aquí, que entre por aquí, y al final terminan jugando el mismo juego. ¿Qué termina pasando? Bueno, termina pasando que se ven cosas verdaderamente tristes y lamentables. Cosas tristes y lamentables como la muestra que hace Diosdado Cabello de su nivel de preocupación, porque Diosdado Cabello está sumamente preocupado por las primarias, porque Diosdado Cabello es uno de los gestores principales de esa gestión, de esa oposición prostibularia. Como es un prostíbulo, como esa oposición es un prostíbulo, Diosdado Cabello, que lo que es un chulo, un pimp, un proxeneta, entre otras cuestiones, él está muy preocupado por su burdel, porque las putas se le están alborotando. En tal sentido, él, por supuesto, tiene que salir a hablar como vocero de la campaña del Conde del Guácharo.
Diosdado Cabello, como vocero de la campaña del Conde del Guácharo, sale a hacer unas aseveraciones que nos hacen llegar a conclusiones importantes porque el tipo deja claras una buena cantidad de cosas. Atención. Gracias. Mira, el miércoles pasado yo dije que había una persona, un empresario, que le habían pedido plata para participar en las primarias. Eso lo dije yo el miércoles. Y él, cuando le pidieron plata, dijo: no, yo no voy a dar plata para financiar a otro. No, porque tú eres empresario, tienes plata. Ese era Benjamín Rauseo. Esto es un tema, dijera nuestro admirado José Vicente, crematístico. Un problema de plata. Porque él dice: yo no voy a estar participando, voy a pagar para participar en una primaria si yo puedo participar en una presidencial y no pago nada. Ellos, ¿qué es lo que está él enviando el mensaje a la oposición? Cuéntense ustedes, yo me voy para las presidenciales. A estas alturas, Kiramara, yo no sé si él va a llegar a las presidenciales, porque recuérdate, si tú revisas su historial, él se lanza y después mete retroceso y desaparece. Desaparece. No sé si esta vez va a llegar hasta el final. De hecho, yo creo que él no ha hablado en ese sentido, sino han hablado voceros de su agrupación. Pero yo creo que todo lo que ocurre ahí es consecuencia de tener asesores como Juan Barreto. Esa es la causa real. Las contradicciones ahí internas. Y de tener un personaje como ese al lado de alguien que dice ser nuevo en la política. Pero bueno, es parte de esa oposición venezolana que nosotros respetamos. El Conde es problema de la oposición. Perdón, no es el Conde, es Benjamín, porque ya ahora no lo llaman el Conde del Guácharo, es Benjamín Rauseo. Benjamín es problema de la oposición. Si él decide seguir, ese es el problema de la oposición. Será uno más dentro de ese aparataje de la oposición. Lo que puedo garantizarte, Kiramara, es que cuando el chavismo se presente, se presentará unido. Bueno, esto no hay por dónde agarrarlo. Esto hay que empezar por parte. El tipo empieza diciendo que Juan Barreto. Luego dice, fíjate tú el comentario que hace. ¿Para qué pagar para participar en unas primarias si puedo participar en las presidenciales gratis? Están oyendo, ¿no? Están oyendo. Ese es el vocero de la campaña de Benjamín Rauseo, alias el Conde del Guácharo, o del Conde del Guácharo, alias Benjamín Rauseo. Luego el tipo dice, bueno, ahí tienen a Juan Barreto, o sea. Ahora Juan Barreto, por supuesto, Diosdado tiene que posicionar a Juan Barreto como enemigo. Y luego el tipo dice algo que de verdad uno dice, bueno, pero este carajo, ¿en qué país está él, no? El chavismo va a ir unido. Bueno, lo que va quedando del chavismo, porque la gran mayoría de los chavistas están presos. No joda. Tienes a Tarek El Aissami, tienes a ese poco bicho está preso. El chavismo va a ir unido. Pero el Rafael Ramírez y Cliver Alcalá Cordones. Y el Tuerto Andrade y Alex Saab van a ir unidos. Unidos en las cárceles es que van a ir ustedes, ¿viste? Unidos en las cárceles es que van a ir ustedes. Sin embargo, el pez muere por la boca. Sin duda alguna, el pez muere por la boca. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que el Conde del Guácharo había salido a dar una serie de entrevistas donde manifestaba su digamos, todo este tema de la necesidad
de expresar un mensaje, una cosa, una idea. Wow, tú sabes, ¿no? La habladera de huevona todo el tiempo. Y entonces da ese poco entrevista, se pone la entrevista, se pone la entrevista, se pone la entrevista, ¿no? Porque tiene esos grandes asesores que tiene. Y por supuesto, el señor dice toda una cantidad de estupideces porque él está, el conde del Guácharo se ha ganado la vida diciendo barrabasadas. Ese es su trabajo y causa risa. Entonces, evidentemente, él podrá decir que no es el conde del Guácharo, sino Benjamín Rauseo, pero sigue siendo la misma persona. Y sigue hablando de la misma manera. Y sigue diciendo las mismas estupideces, las mismas cosas que dan risa cuando son humor, cuando son comedia. Pero cuando estás en la política, son estupideces. Y termina siendo cuchillo para tu garganta. Y todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Y entonces, lo entrevista Isnardo Bravo, ¿no? También cumpliendo con el rol que le ordena el sistema chavista a Isnardo Bravo, que fue el mismo que dijo, por cierto, cuando el cucutazo, cuando se iba a dar el concierto de la frontera, fue el que puso en su cuenta en Twitter, de 24 a 48 horas, el que entendió, entendió. Todavía estamos esperando esas 24 a 48 horas. Deben ser las 48 horas más largas de la historia, Isnardo. Con todo el cariño te lo digo. Bueno, a Isnardo Bravo le dieron la orden de entrevistar al conde del Guácharo porque había que posicionar al conde del Guácharo como la figura emergente para que salieran todos los demás y para posicionar el tema de las primarias. Es decir, para incentivar la participación de los demás, para darles una excusa a los políticos para participar. No, porque es que si no se queda el conde. Y entonces, en medio de esta situación, recurrimos a la monstruoteca, al archivo. Y nos encontramos con que el señor Benjamín Rauseo ha decidido no participar en las primarias, sino que él se va a presentar directamente en las presidenciales. Bueno, y este video ha salido a colación. O sea, que usted no es candidato ni recibe dinero del gobierno. Bueno, si yo te digo que no, lo que dice que sí, es que sí. Un candidato que es del gobierno no tuviera, primero no me meto en la primaria, ¿verdad? Un candidato que es del gobierno, para dividir, espera que hagan sus primarias la oposición y me meto por mi lado. That's it, papá. Así, papá. Faltó lo que yo creo que el problema que tiene el conde del Guácharo ahorita y su campaña no va bien es porque no tiene a la sinfónica, a la filarmónica de Musipán, que es la banda esa que lo acompaña. Él necesita que siga esa banda con él. Él tiene que hacer campaña con ellos. En las entrevistas tiene que llevarlo para que el bicho toque. Y para que no sepa que, coño, sí, es mentira. Tiene que llevar la filarmónica de Musipán, si no, nadie acepta que este sea el conde del Guácharo. Pero entonces ahí está el asunto, papá. Papá, ¿sabes? Imagínate, ¿no? El tipo lo dice claramente. Yo no estoy recibiendo real del gobierno, aunque ellos van a seguirlo diciendo. Pero si yo estuviese recibiendo real del gobierno, no participaría en las primarias de la oposición, sino que esperaría que ellos hagan su primaria y me presento por fuera. Es exactamente lo que está haciendo. A confesión de parte, relevo de prueba. Bueno, él dice ser abogado. Dice que él se graduó de abogado. Me imagino que se graduó en la misma promoción de Blanquibáñez, ¿no? No lo sé. O de repente Blanquibáñez fue la madrina de su promoción, porque como él ha bebido de todas las aguas. Bueno, sería bueno que el señor nos dé esa explicación, porque como él es doctor... Ahorita cualquiera es doctor. Él es doctor. Bueno, que nos diga el señor Benjamín Rauseo qué significa eso de a confesión de parte, relevo de pruebas. Pero en todo caso, mira, la carta cifrada de esta semana echa el cuento de cómo están las cosas con esa, la del lunes. ¿Cómo están las cosas con esa oposición falsaria? ¿Qué resultó ahí? En esa presentación, los que se inscribieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, etcétera, etcétera. Mira, no te lo pierdas porque la cosa está candela. Carta cifrada de mi cuenta en Patreon exclusiva para suscriptores del Plan Full. Es un análisis que hacemos donde profundizamos con los elementos que tenemos a la mano sobre el asunto de la politiquería venezolana. Carta cifrada semanal. Lo que tenemos que analizar con tranquilidad lo hacemos allí. Suscríbete a mi cuenta en Patreon, en el Plan Full, y podrás leerla todos los lunes y todos los viernes. Si te suscribes hoy, lee las del lunes pasado y las de todas las veces anteriores, porque están allí publicadas para todo el que se suscriba. Carta cifrada semanal, contenido exclusivo para mis suscriptores en Patreon. Y una cosa que yo te tengo que decir. Tú sabes que hay que buscar insumos y no hay nada mejor que la lectura. Si tú estás en España y tienes a alguien en España
que vaya a votar por los comunistas, regálale este libro de Óscar Alfonso Torres. Hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo. Hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo. Es el libro que Óscar Alfonso Torres ha escrito para hacerle saber a todo aquel que quiera votar por el comunismo que si el comunismo fue capaz de acabar con un planeta, con tu país, de un soplido, lo vuelve añicos. Hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo. El libro que Óscar Alfonso Torres nos ha puesto a disposición para tener insumos y no votar por esos malditos. Hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo, a la venta a nivel mundial en Amazon. Estás en España. Y al estar en España es necesario saber que tú tienes tu proceso migratorio en marcha. Si estás en la solicitud de asilo, en la solicitud de protección humanitaria, en la solicitud de estatus de refugiado, amigo, no caiga en trampa. No caiga en trampa. No caiga en chisme. No caiga en rumorología. No caiga en eso, no, que si tú vas y ellos te ven haciendo trabajo voluntario, te dan el asilo. No, que tienes que ir y hacer campaña por el PSOE. Y ellos te dan. Tienes que ir y decir que a ti te pegaron. No. Usted lo que tiene que hacer, si usted considera que tiene motivaciones para la solicitud de asilo, de protección humanitaria, de refugio o la solicitud de una orden de no deportación, usted lo que tiene que hacer es buscarse un abogado, no buscarse a alguien que publique una cosa en TikTok. Hispanidad Abogados y Asesores son abogados conocedores plenamente de la materia de la extranjería y muy especialmente conocedores de lo que tiene que ver con el manejo del tema de la solicitud de asilo, protección humanitaria y refugio en España, sobre todo con casos de venezolanos. Varios testimonios de personas que han sido representadas por la gente de Hispanidad, Abogados y Asesores dan fe de esa calidad de trabajo y de ese conocimiento pleno de la situación. Yo, si puedo, a todo el que me pregunta sobre el tema del asilo, yo siempre le digo lo mismo: búsquese un abogado. No busque la opinión de alguien que no es abogado. Busque la representación de un abogado, no se deje engañar, no caiga en trampas y vaya con todas las de la ley. En España, Hispanidad y Abogados y Asesores, con todas las de la ley. Selva Montgomery ha convertido Selva Montgomery el tema de los realtors en los Estados Unidos, el tema inmobiliario en los Estados Unidos para la comunidad hispana, está revolucionando el asunto, porque Selva Montgomery está trabajando en todo el territorio de los Estados Unidos diciéndole a la comunidad hispana que el sueño americano es posible construirlo siempre y cuando tengas lo principal, que es la casa de tus sueños. Desde que la sueñas hasta que recibes la llave, Selva Montgomery está allí para acompañarte en el proceso. Selva Montgomery, tu realtor de confianza en todo el territorio de los Estados Unidos. ¿Nos vamos o no nos vamos para Escocia? Yo ¿cómo se llama? Me pican los pies por irme ya. Si fuese por mí, me iría ya. Ya me iría. Hablemos de Escocia en castellano. Te permite organizar tus viajes en grupo, en pareja, en solitario. Grupos de fin de año, grupos de verano, grupos de otoño, de primavera, fin de curso. Todas esas cosas las puedes organizar. Todos los secretos de Escocia a tu alcance, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. No lo dejes para mañana porque es una maravilla conocer esa bella tierra. Entonces uno hace el intento, ¿verdad? Porque uno hace el intento de verdad por intentar competir a esta gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El conde del Guácharo terminó siendo un candidato bipolar. ¿Por qué? Porque pareciera que el conde del Guácharo es representado por Diosdado Cabello y Benjamín Rauseo es representado por Emilio Granerror. Y usted dirá, ¿pero no son la misma persona? Sí y no. Benjamín Rauseo es lo que han construido para venderle a los opositores que ese señor es opositor. Y el conde del Guácharo es la representación del vivo criollo que, convertido en un gran medrante del sistema de cosas, se ha mantenido a flote todos estos años, tomándose fotos con chavistas, tomándose fotos con los sobrinos de Cilia, arrimándosele al mingo de los militares, pasando bajo la mesa. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. ¡Ojo! Ese es su trabajo. Y para su show y para su cosa. Ese no es el problema. El problema es cuando te presentas a la política después de haber hecho todo lo que hiciste para sobrevivir. Porque ahí las inconsistencias éticas son más que evidentes. Pero una de las cosas que de verdad hay que revisar es el tema de los colaboradores de estas ratas.
Porque en medio de sus colaboradores, bueno, ya vieron el vocero, ¿no? El vocero del Conde del Guácharo es Diosdado Cabello, pero entonces Diosdado Cabello tiene que pelear con Emilio Gran Error, que es el otro vocero. Emilio Gran Error fue a Unión Radio, o al circuito Onda, que viene siendo la misma gente, a hablar con Shirley Barnaghi. En el circuito Onda, en Unión Radio, en Éxitos, en todas esas emisoras, no se puede decir la palabra dictadura, no se puede decir la palabra tiranía, no se puede hablar de los presos políticos, no se puede hablar de tortura, no se puede hablar de la Corte Penal Internacional, de nada de eso se puede hablar. Se puede hablar de candidatura, eso sí puede hablar de todas las candidaturas. Y por supuesto invitan entonces a Emilio Gran Error. Emilio Gran Error, que no sirvió como alcalde de Chacao, que ya es mucho decir porque en Chacao todo el que llegaba alcalde se posicionaba posteriormente a nivel nacional, menos él. Emilio Gran Error, que estuvo hasta antier nomás en Voluntad Popular. Emilio Gran Error, que viene de haber sido parte de Primero Justicia, del Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular, que estuvo oliéndole las patas a Guaidó en el gobierno interino. Resulta ser que ahora él se hace el cansado, él no estaba ahí, ¿no? Y el tipo da unas explicaciones sobre lo que se supone está haciendo alias Benjamín Rauseo. Atención. ¿Y qué fue pasando? Que la primaria fue perdiendo ese perfil de una primaria para todos y se empezó a convertir en una primaria chiquita que solo atiende a ese mundo bipolar, el mundo de solamente quizá el 17% de la población, que son el extremo de la oposición, que son los activistas de los partidos de la oposición de siempre y los candidatos de la oposición de siempre. Y cuando te miras frente a eso, dices, la verdad es que nosotros no queremos ser parte de eso de siempre, no queremos estar dentro de ese grupo de siempre. Él no quiere estar dentro del grupo de siempre. Bueno, tienes que ir al psicólogo. Esto solamente te lo resuelve un psicólogo porque tú tienes un grave problema de identidad. Porque tú eres parte de ese conglomerado y dices que no quieres ser parte de ello. Es decir, tú tienes una especie de disforia política. Tú tienes un trastorno de identidad política. O sea, tú eres un falsario y dices que tú no quieres ser un falsario. Bueno, es lamentable, triste y es patético. Pero además de eso, el señor hace una aseveración. Para que ustedes vean lo divorciados que están estos bichos de la realidad. Ellos no están divorciados de la realidad. Los estafadores que son. Porque Emilio Gran Error es un estafador. Él dice que los interesados en las primarias son solamente el 17% de los venezolanos. Podría ser verdad. Pero luego remata y dice que ese 17% de venezolanos son los militantes del partido. Es decir, según Emilio Gran Error, los activistas, dice, los activistas de los partidos constituyen el 17% de la población venezolana. Tomando en cuenta que en Venezuela deben quedar unos 25 millones de personas, 23 millones de personas, si las cifras son ciertas, ¿verdad? Estamos hablando que este señor establece que hay algo así como 3 millones de activistas. Oye, qué gentío. ¿De verdad hay 3 millones de activistas políticos en Venezuela hoy? ¿De verdad? Bueno, esa es la cifra que da Gran Error. Que como él es Emilio Gran Error, obviamente que se puede equivocar. Pero él sigue profundizando en sus estupideces porque él es así. O sea, él no puede ser distinto. Se fue debilitando de tal manera que dejó de ser una primaria para todos y se convirtió, incluso tú lo dijiste el viernes, en las elecciones internas de la oposición. Y resulta que nosotros no queremos ser eso, parte de la oposición de siempre, parte de los partidos políticos de siempre, parte de los que han sido candidatos siempre en todas las elecciones de siempre. Y ves la lista y es lo mismo. O sea, entonces resulta que Benjamín no es eso. Y no queremos ser eso. Y lo que va a derrotar a Maduro en las elecciones presidenciales que se den va a ser una poderosa mayoría unificadora, no la unidad de los partidos políticos de la oposición de siempre. Esa unidad de los partidos políticos de la oposición de siempre ha perdido tanta credibilidad que ya no es capaz de ganar sola y por lo tanto tiene que construir un acuerdo político nacional abierto, no solo de ellos. Y ellos hicieron todo lo necesario para que esta primaria fuese solo la primaria de ellos.
Y de hecho, Bueno, pero estaba abierta la opción para que Benjamín se inscribiera y no lo hizo. claro, pero tú ves la primaria que quedó y es una primaria que se va a limitar a la estructura de los partidos y el tiempo nos dará la razón. Ahora, que no haya la voluntad de construir una solución unitaria con la persona que quede después de eso, claro que sí la hay. Nosotros queremos precisamente unir a un país, queremos sanar una sociedad, queremos hacer las cosas diferentes. Quieren unir a un país y por eso es que tienen juntos a Emilio Gran Error con Juan Barreto. Eso es lo que pretenden ustedes unir. Eso es lo que ustedes pretenden unir. Basura, estafador, imbécil. Fíjate. Él dice que lo que quedó en la primaria fueron los representantes de las maquinarias. Dice además que son los mismos partidos políticos de siempre. Él, lo dice él, que viene de Primero Justicia, del Nuevo Tiempo y de Voluntad Popular. Es decir, del G4 él ha estado en 3. Del G4, Emilio Gran Error ha estado en 3. Luego dice que eso va a ser una cuestión de los partidos políticos de siempre y vinculado y manejado por las estructuras de los partidos. Esto es entonces una confesión. Lo que está confesando uno de los jefes de campaña de alias Benjamín Rauseo o alias el Conde del Guácharo, porque ya no sabemos quién es quién, lo que está confesando es que ellos no tienen un partido. Es que ellos no tienen una estructura. Y al no tener una estructura y al no tener un partido, simple y llanamente no pueden competir con otros partidos porque no tienen, o sea, los demás partidos tienen 0.0000, él tiene 0. No tienen estructura. No confían en eso que están haciendo, porque si ellos de verdad esas primarias son lo que ellos dicen que es una gran consulta y tal, él no debería tenerle miedo a las estructuras de los demás, sino que debería estar perfectamente claro que esa gente va a salir a votar en masa por él, porque no es el gran líder del país, pues. Entonces es ahí donde caen los bichos en contradicciones, porque son unos malandros, caen en contradicciones de una forma tan sencilla y tan asquerosa que bueno, que no vale la pena ni siquiera hacer una evaluación del asunto. No vale la pena ni siquiera hacer una evaluación del asunto. Pero el tipo sigue y remata porque es él y no puede ser distinto. Ahora, otra de las visiones que se tiene respecto a lo que ha pasado es que Benjamín Rauseo sería un candidato del gobierno. ¿Qué responden ustedes ante esa afirmación que puede hacer algún sector político de la oposición? Mira, tigre no come tigre, la verdad. Eso es un constructo hecho precisamente por los comandos de campaña de esos candidatos que cuando vieron a Rauseo en las primarias dijeron hay que destruirlo. Y lleva 3 meses llevando plomo cerrado, comunicacionalmente hablando, de esos sectores. Y le revisan cada palabra, cada intervención, cada cosa y se la convierten en una cosa en contra. Mira, si él estuviese jugando para el gobierno, yo no estuviera ahí. No estuviera gente tan seria y tan correcta. Lo que pasa es que es un grupo completamente distinto. Es difícil de entender a esa gente que está metida dentro de la caja y que su pensamiento no es libre porque está dentro de esa lógica de siempre oposición, gobierno, bueno, malo, tal. Que el país que viene es el país que todos los demás venezolanos les ha tocado vivir, que es entenderse con los que piensan distinto, ver cómo te pones de acuerdo, ver cómo sales, cómo echas para adelante, y eso en realidad es el comando de Benjamín Rauseo se parece a eso, se parece a ese país absolutamente diverso, con gente que piensa de forma muy diferente, con gente que viene de muchos lados, y entonces esa pluralidad le rompe el cerebro a el fundamentalista opositor, que es que si tú piensas distinto a mí, eres mi enemigo y te mato. Igualito que la lógica del otro extremo. Él dice que lo que piensa la oposición es que si piensas diferente a mí, te mato. No, el que pensaba eso era Juan Barreto. El que pensaba eso era el maldito de Juan Barreto. El hijo de puta de Juan Barreto. Porque hay que decir las cosas con todas las palabras. Aquí a la gente se le olvidó quién es Juan Barreto ahora. ¿Qué hace un candidato opositor supuestamente al régimen con el maldito de Juan Barreto al lado? Se les olvidaron los círculos bolivarianos promovidos desde la Alcaldía Mayor de Caracas.
Se les olvidó la participación de Juan Barreto en todo lo que fueron los eventos del 11 de abril del 2002. Se les olvidó a todos estos opositores todo lo que hizo Juan Barreto como diputado, insultando gente, insultando periodistas, atropellando gente. Se les olvidó todas las barbaridades que Juan Barreto hacía desde los medios del Estado. Se les olvidó todo lo que Juan Barreto hizo en contra de los medios de comunicación y en contra de los periodistas, siendo él del mismo gremio. Se les olvidó que Juan Barreto formó parte de un régimen que se declaró enemigo de las universidades, siendo él, habiendo sido él un dirigente estudiantil y habiendo sido profesor universitario. Se les olvidó que Juan Barreto es un maldito comunista desde su más tierna edad, desde que estuvo en los movimientos universitarios en la UCB, en el Grupo 80 y en toda esa banda de desarrapados y delincuentes. A todo esto se les olvidó. Porque hay que unir al país. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces uno es un fundamentalista. Uno es un fundamentalista porque uno no acepta que le vengan a vender al maldito hijo de puta de Juan Barreto como opositor. Uno es un fundamentalista porque uno no permite que le vengan a vender a esos malditos chavistas como unos tipos candidatos a reconciliarse con uno. No, que reconciliarse con esos malditos. Ese señor, ¿por qué ninguno de estos opositores le ha abierto un juicio a Juan Barreto por todas las barbaridades que ha hecho? Juan Barreto actuó impunemente desde la alcaldía mayor. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, que es donde se ven las costuras de las vinculaciones. Las costuras de las vinculaciones. Un tipo que es chavista desde su más tierna edad como Juan Barreto, va a venir este maldito de Graterón entonces a decir que esto es un comando plural y eso es lo que le choca. Les revienta el cerebro. Bueno, a mí el cerebro se me podría reventar porque lo tengo. A diferencia de ti, maldito. Joda. ¿Cómo vas a decir tú, cómo me vas a venir a vender tú un comando de campaña con Juan Barreto como un comando plural? Eso no es un comando plural. Plural no es. Eso es un comando delincuencial. Porque Juan Barreto es un delincuente. Actuó como un delincuente siendo constituyente. Se les olvidó lo que hizo con el periódico este del chavismo, el Correo del Orinoco. El Correo del Presidente. Después sacó otra vaina ahí. Se les olvidó todo lo que hizo como diputado de la Asamblea Nacional, todos los insultos proferidos desde la tribuna de la Asamblea Nacional contra la oposición y contra los venezolanos que no pensaban igual. Pero ahora él es el promotor en un comando del pensamiento plural. ¿El pensamiento plural de quién? El pensamiento plural del carajo será. Entonces estos bichos vienen a venderte a ti y a estos prestidigitadores de la estupidez, estos indigentes del pensamiento, estos menesterosos de la política, estos recogelatas de la mierda, porque no sirven para nada, porque los cambias por una lata de mierda y pierdes la lata. Vienen entonces a venderte desde el comando de campaña de Benjamín Rauseo, alias el Conde del Guácharo, o el Conde del Guácharo, alias Benjamín Rauseo, que ellos son los representantes de la pluralidad. Para seguir creando una polémica con los otros bastardos que están en el comando, en la vaina esa de las primarias, haciendo el juego que se necesita. ¿Cuál es el juego que necesita el sistema? Que haya candidatos, que haya polémica, que haya una oposición por aquí y otra por allá, para poder decir no. Porque fíjate lo que puede terminar en lo que puede terminar pasando dentro de todas las hipótesis. Bueno, que haya un candidato electo por las primarias y Benjamín Rauseo y otros más. Y que entre los tres bandos tengan más votos que el chavismo. Y el chavismo diga, nosotros ganamos, porque aunque la oposición tiene más votos, como no están unidos, la coartada perfecta sería. Cuidado que esa es la que pueden estar armando. Entre todas las cosas que los tipos son capaces de construir está esa. ¿Okay? Pero a estos bichos hay que seguirle haciendo el seguimiento. Porque ellos pretenden venirse a vender ahora como unas mansas palomas y no lo son. Maldito sea, no jodas. La piedra afuera, mira. En el siguiente segmento, lo que más le mortifica al chavismo criminal no es ni Benjamín Rauseo, ni Juan Barreto, ni Gran Error, ni María Corina me quiere gobernar, ni Delsa Soroso no me convidó, ni las primarias. Lo que le preocupa es la Corte Penal Internacional. Esa es la verdadera preocupación que tiene esta gente. Y como esa es la verdadera preocupación que tiene esa gente, que haya salido otra vez la Corte Penal Internacional a decir, hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, es algo sumamente importante. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden. ¿Qué pasa con la Corte Penal Internacional?
Este es nuestro segundo segmento. Ese será nuestro segundo segmento de Fuera de Orden, hoy miércoles 28 de junio del año 2023. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te